Llegamos al último de los episodios de la quinta temporada de The Crown. Aquí vamos a terminar y muy probablemente la manera en que nos deja iniciado este último capítulo es que seguramente vamos a tener una temporada en el siguiente o probablemente dentro de 2 años. E iniciamos este capítulo presentando un nuevo personaje que no habíamos conocido. Esta joven americana modelo, Kelly Fisher, quien es la novia de Dodi Al-Fayed, y están juntos en su casa en California, en la que planean será su casa donde se van a casar. Dodi está absolutamente enamorado de esta bella modelo y habla con su padre por teléfono y le dice: quiero que la conozcas, me gustaría que la conocieras, me quiero casar y quiero comprarle una casa en Malibú a ella. Ya conocemos el final, sabemos que no se casaron, porque cuando estaba todo listo para el matrimonio, Dodi la deja metida y la deja en el altar, literalmente la deja en el altar plantada por irse con Diana. Y esta joven americana, Kelly Fisher, va a tener unos días muy difíciles porque va a estar con Dodi Al-Fayed en París el 14 de julio de 1997, el mismo día en que Dodi Al-Fayed recibe una llamada de su padre, Mohamed Al-Fayed, diciéndole: venga y nos acompaña en las vacaciones en Saint-Tropez, que estamos con la princesa Diana. Y ahí empiezan los últimos 45 días de la vida de Diana, que es donde termina este episodio del día de hoy. Kelly Fisher quedó devastada, quedó derrumbada, completamente destruida. Tenía anillo de bodas que le había regalado Dodi Al-Fayed y lo va a demandar. Y la demanda que ella y su abogada le van a interponer es una demanda porque la dejó psicológicamente parada en el altar, y la abogada le enseñará al juez el anillo de bodas que Dodi Al-Fayed le ha dado a su clienta Kelly Fisher y que no ha podido superar. Desafortunadamente, cuando muere Diana a finales de agosto de 1997, esta señora Kelly Fisher decide desistir de la demanda que ha interpuesto contra Dodi Al-Fayed. No tenía mucho sentido seguir adelante, seguramente, y por eso desiste después de muerto Dodi y Diana el 31 de agosto de 1997. Y seguimos después con la familia real sentados discutiendo una encuesta de opinión. Las encuestas de opinión en Inglaterra han sido complejas para la familia real, según el momento en que estén viviendo, o están con ella o no están con ella. Y durante esos años, los procesos de separación de Carlos y Diana habían afectado más a la familia real que a Diana. El corazón de los británicos seguía estando del lado de la princesa Diana. ¿Qué iba a hacer Carlos de aquí en adelante? A nadie le importaba. El nuevo amor de Carlos, Camila, era una persona que no era querida por el público inglés, por más compañías de relaciones públicas que llamaran para mejorarle la imagen a la futura reina Camila Shand. Y esas encuestas los que nos muestran es la manera en que han evolucionado. En 1998, 2 años después de estos problemas, el 66% de los ingleses consideraban que la monarquía no tenía un papel importante para cumplir, y el 28% consideraban que no. Y después, en el año 2016, el 75%, es decir, nuevamente hemos recuperado esa imagen que se habla en ese episodio en 1996. Es un episodio que dista de la 1997, perdón, dista de lo que la realidad de lo que se fue mejorando en los siguientes años. Ante esta pregunta, entre comparados 1998 y 2000 y el año 2016, ¿usted considera que la monarquía tiene un papel importante para cumplir? El 66% lo consideraban en el 98 y el 75% en el año 2001. ¿Cree usted que el príncipe Carlos puede ser un buen rey el día que sea el rey Carlos III? Y miren el cambio tan dramático que coincide con sus fechas de separación de julio del 95 y con el periodo ese nefasto de agosto del 97, donde muere la princesa Diana. Es decir, el príncipe Carlos recupera un poco eso más adelante, pero nunca va a tener el nivel que tenía en el año 91, ni mucho menos en el año 81 cuando se casó.
Y la imagen de la reina Isabel sigue siendo una de las mejores que existían. A poco antes de su muerte, en una encuesta que se hizo sobre quién creen los ingleses que es la mujer más importante del mundo, el 51% consideran que la reina Isabel, seguida del 34% Margaret Thatcher, 32% Oprah Winfrey, 28% Hillary Clinton y 28% Jacqueline Kennedy. Son las cifras de cómo lograron revertir, gracias a una imagen, a un trabajo de imagen importante que inició la familia real en esos años para recuperar el terreno perdido, gracias a los acontecimientos de la separación de Carlos y Diana y de la muerte de Diana. Y tenemos nuevamente a la familia real en una discusión sobre qué hacer con el tema de Hong Kong. ¿Y qué era Hong Kong? ¿Por qué era tan importante? Hay una conversación entre la reina madre, la reina y el príncipe Carlos, donde se dice, nosotros tenemos una agenda difícil, dice la mamá, la reina, nosotros tenemos que ir a Canadá a reunirnos en una reunión que tenemos en Canadá. ¿Por qué no va usted? Le dice al príncipe a Hong Kong. Ay, la reina madre considera que es la reina quien debe asistir. El príncipe Felipe dice, no, por ningún motivo uno no debe asistir a la devolución de unas tierras que en un momento fueron de uno. ¿Y cuál era el debate? Porque es que aquí la reina madre le dice, claro, tenemos que ir a lo de Hong Kong, que nos lo van a quitar ese día. Y el príncipe Carlos le dice, no, abuela, no nos lo van a quitar, lo vamos a devolver. ¿Cuál es la historia alrededor de Hong Kong? ¿Quién tenía razón? ¿Carlos tenía razón o la abuela tenía razón con la frase que estaban lanzando en ese momento en la conversación? Efectivamente, se había planeado 100 años antes, más exactamente 99 años antes, se había pactado que el 1 de julio de 1997 Hong Kong volvería a ser parte de la China. Y se pactó 99 años antes con una historia cruel, con una historia muy triste que había iniciado desde el siglo XVIII. La población china tenía un comercio internacional muy incipiente y lo manejaban especialmente desde esta zona de Cantón, al lado del primer puesto comercial que hubo en la China, que fue de los portugueses en Macao. Y los ingleses se van a establecer, por las razones que ya les contaré, en Hong Kong. Y es que el territorio chino era un territorio muy productivo de una gran cantidad de artículos que les interesaban a las personas de Occidente. Especialmente tres productos eran importantes para ellos: el té, la seda y la porcelana. Y los ingleses tenían una gran capacidad de consumo de estos tres bienes. Pero sin embargo, los chinos no compraban nada de Inglaterra. El déficit comercial era un déficit muy grande y tenían que pagarlo de alguna manera. El ideal sería que se comercializara algo y que los chinos compraran algo de tal forma que se quedara un balance neto y que fuera un balance satisfactorio a las dos partes. Pero como estaba funcionando el comercio en este momento, no le funcionaba a Inglaterra y tal vez sí le funcionaba a la China. Los chinos no permitían que los extranjeros entraran al territorio. Todo se manejaba desde el puerto de Cantón y llegaban, y había unas especies de agentes comerciales en la China con quienes los extranjeros, portugueses e ingleses principalmente, negociaban, pero ni siquiera se permitía que los extranjeros aprendieran el idioma chino. Es decir, estaba totalmente controlado y específicamente desde el puerto de Cantón se manejaban las exportaciones a Inglaterra de estos tres productos: té, porcelana y seda. Y los ingleses trataban a como fuera el lugar de venderles productos. Iban donde los chinos les ofrecían todo tipo de productos y no había interés. Los chinos no compraban nada que no fuera hecho en China, podríamos decirlo de esa manera. Hasta que descubren los ingleses que en ese gran problema del déficit comercial, que necesitaban más dinero para comprar los bienes salidos de China, descubren que lo que más consumen los chinos, que no es producido en China, es el opio.
y que existe un gran vicio acerca del opio, alrededor del opio, y los ingleses dicen, pues vamos a llenarlos de opio. Eso no era muy legal, no era muy católico, y sin embargo los ingleses van a tomar la decisión de establecer esta ruta comercial. Los barcos salían de Cantón, llevaban todos los bienes a Gran Bretaña, los bienes, la porcelana, té y la seda, la llevaban a Gran Bretaña y después desde la India, que ellos también controlaban en estos puntos, el uno, el 2 y el 3 que aparecen en ese mapa, los cargaban de opio los barcos y los llevaban hasta la zona de Cantón y se los entregaban a los chinos. Los ingleses no se bajaban del barco, literalmente, de tal forma que desde un pequeño barco manejado en las costas fuera de Cantón, cerca a lo que era esa isla de Hong Kong en ese momento, se van a establecer y van a inundar el mercado de opio. El mercado era muy sencillo, simplemente había que entrar, dejar el barco fondeado cerca de esta zona de Hong Kong y los chinos venían y eran los contrabandistas. Los ingleses no estaban haciendo nada mal, los que estaban contrabandeando eran realmente los chinos y no los ingleses. Los estaban forzando los ingleses a consumir el opio. Los estaban realmente forzando porque había una adicción muy grande y porque las casas de fumar opio se convierten en los sitios más frecuentados por toda la población. Y China empieza a sentir una gran merma de población porque la gente se está perdiendo alrededor de la droga. El emperador le pide a un zar antidrogas que tiene en ese momento y le dice, escríbale una carta a la reina Victoria. La reina Victoria recibe una carta hermosísima de este señor donde le dice, usted sabe que la droga es mala. Usted en su país no permite, en su reino no permite que se consuma el opio porque sabe que es malo. ¿Por qué nos inunda a nosotros de eso? ¿Por qué? ¿Por qué quiere ganar el comercio simplemente a punta de algo que usted sabe que no es bueno? La reina Victoria nunca contestó la carta. La respuesta la dio el mercado. En 1839, que es el momento en que estamos empezando estas dificultades, las cifras se van a disparar de ahí en adelante en las importaciones de opio en China. Los chinos no tienen más remedio que salir y destruir el opio. Le quitan el opio que está llegando al terreno chino, se lo van a quitar a los ingleses. Y los ingleses se molestan y deciden declararle la guerra a China. Y esas son las dos guerras que se conocen como las guerras del opio en 1839 y en 1856. En 1839, la primera de las guerras lleva a lo que fue la toma de Chusán en 1840, que hace que los ingleses le ganen la guerra a los chinos. Y les dicen, nosotros vamos a seguir trayéndoles opio acá. Y buscan en el fondo es la legalización del comercio del opio que se va a dar en la segunda de esas de esas guerras. Pero al final de esta guerra, de la primera, se firma el Tratado de Nankín en 1842 y los ingleses les dicen a los chinos, ustedes entienden que para nosotros es muy peligroso estar contrabandeando desde un barco en alta mar. Nosotros no podemos tener eso, ese barco ahí. Luego, por lo tanto, queremos que nos den una isla cerca donde podamos ejercer el contrabando con mayores comodidades y sin estar arriesgando nuestras vidas. Y le van a dar esta isla en 1842 para que los ingleses la administren y ahí manejen todo su contrabando, que es lo que se conoce como la isla de Hong Kong. La guerra sigue adelante porque los chinos se acostumbraron al comercio, pero no lo han legalizado. Y se inicia 14 años después una segunda guerra del opio que hace que al final gane nuevamente Inglaterra, esta vez con ayuda de Francia, y van a exigir un mayor territorio. Antes tenían este territorio en 1842, ahora lo van a ampliar y le van a dar un poco de tierra más ya en el continente asiático, que es lo que les van a dar en Kowloon en 1860. Y en 1898 van a negociar un acuerdo para que les den aún más territorio, pero esta vez se va a fijar un arriendo de esas tierras por 99 años, un lease por 99 años. Y eso se establece el 1 de julio de 1898
con lo cual el 1 de julio de 1897 tienen que devolver todas estas tierras, devolvérselas a la China. Sobre eso no hubo discusión, pero era una devolución. El que tenía razón era el príncipe Carlos, no les estaban quitando la China. Fue un acuerdo de algunas cosas bastante feas que hicieron los ingleses, pero fue un acuerdo que se hizo de devolver las tierras después de 99 años. Durante estos últimos 99 años, con excepción de 4 años en la Segunda Guerra Mundial, que Hong Kong estaba en manos de los japoneses, Hong Kong floreció como una de las ciudades más importantes en el comercio mundial, en la banca, en una gran cantidad de actividades industriales. Pero ya llegaba la hora y estamos en ese momento, en vísperas de julio del 97, que era el momento de devolver esas tierras. Y seguimos con que la pareja, la nueva pareja de Dodi Al-Fayed y de su novia Kelly están llegando a Londres a cenar con su padre y a cenar con la esposa finlandesa de su padre que conocimos en un episodio anterior. Y en una cena en un restaurante en Londres, el señor Al-Fayed le dice a su hijo que no está de acuerdo con ese matrimonio, que él tiene que conseguir otra mujer, que él es un inútil, que no sirve para nada, lo trata bastante mal y ella está absolutamente enamorada y él está absolutamente enamorada del otro y ese matrimonio va a seguir adelante, pero el señor Al-Fayed se va a oponer y se va a interponer y ya sabemos a qué precio a que se dé ese matrimonio. Y estamos entonces en mayo del 97, finales de abril del 97, cuando hay unas elecciones en Inglaterra y por primera vez en 17 años van a salir los conservadores que tenían el poder desde 1979, cuando había ganado Margaret Thatcher, hasta 1997, que gana Tony Blair. Margaret Thatcher estará entre 1979 y 1990 en una barrida que harán en las elecciones y ganan los conservadores en cabeza de Margaret Thatcher y después John Major, a quien hemos visto durante muchos episodios en esta serie. Y Tony Blair, el nuevo jefe de los conservadores, que tiene de los laboristas, perdón, que tiene 43 años y es el primer ministro más joven en la historia de Inglaterra hasta ese momento. El más joven anterior había sido Lord Liverpool en 1812. Y este que llega con unas y nuevas ideas laboristas, parecidas más a un ideario conservador, es el nuevo jefe y el que arrastra el carisma de todo lo que está pasando en ese momento en Inglaterra. La barrida de los laboristas a los conservadores fue impresionante. De 659 escaños en la Cámara de los Comunes, los laboristas sacaron 419 y los conservadores 165. Quienes me han acompañado a lo largo del curso de Historia de Inglaterra, hemos visto cómo el Partido Liberal, que era el partido más importante hacia finales y mediados del siglo XIX, es un partido que ha desaparecido después de la Primera Guerra Mundial en Inglaterra. Y Tony Blair es elegido y vamos a ver al John Major llegando al palacio a decirle a la reina, no me lo esperaba, nunca pensé que fuera a perder las elecciones y después llega Tony Blair en una escena que no parece ser muy real, que un carro entra y el otro sale, porque esa no es la manera en que el protocolo británico lo indica, pero sin embargo se presta para poder hacer ese diálogo entre los dos, diálogo que seguramente sí se dio entre primer ministro entrante y primer ministro saliente. Y Tony Blair recibe el mensaje en ese momento de parte de John Major en que le dice, sobre el escritorio le dejé una carta. Y esa se refiere más a una tradición americana, no inglesa. Una tradición americana que tiene aproximadamente 60 años, donde el presidente saliente le deja encima del escritorio en la oficina oval al presidente entrante una amable carta diciéndole le felicito, haga de estos 4 años los mejores de su vida, recuérdelo y el compromiso que usted tiene y siempre es una carta muy amable. Y es una costumbre que se tuvo, ya no se tiene, que se tuvo hasta que el presidente Donald Trump obviamente decidió no dejarle una carta a Joe Biden. Pero es una costumbre americana
En Inglaterra no se registra esa tradición de los primeros ministros. Sin embargo, aquí la ponen de esa manera, expresando como una comunicación entre ellos dos en ese sentido. Y la primera comunicación que se da entre el nuevo gobierno laborista y la reina es acerca del yate Britannia. ¿Qué vamos a hacer? Recordemos que en episodios anteriores hemos hablado que el pobre yate ya no aguanta más, que necesita una remodelación muy grande y que hay que hacerle unos trabajos. Y la familia real dice, eso no nos corresponde pagarlo a nosotros, eso lo tiene que pagar el Estado. Ese porque nosotros usamos eso para funciones oficiales y con eso le hacemos ganar dinero a Inglaterra. El primer ministro no está muy de acuerdo y le ofrece a la reina una solución diferente, que lo financie el sector privado y entonces ustedes cuando le necesiten lo usan y mientras tanto se puede alquilar para otras cosas. Eso a la familia real le pareció lo más espantoso que se podía imaginar. Era como si estuvieran alquilando un carro en Avis, dice la reina madre. Nadie quiso ese esquema. Y la verdad es que sí fue propuesto por el primer ministro laborista y todavía en épocas de Boris Johnson, empezando la pandemia, seguían buscando una solución al yate real. Y Boris Johnson propuso una nueva alternativa también de cofinanciar y que hubiera un pago alternativo y la corona no ha querido. Y entonces en ese año 97 la reina decide, pues nosotros nos vamos para Canadá y el yate Britannia se va para Hong Kong. Allá llega Carlos y ese será el hotel de Carlos mientras esté en la entrega de Hong Kong y después ese barco va a terminar donde está en esta foto en este momento, en Edimburgo, que es un museo hermosísimo porque está el barco tal cual como es por dentro y uno entra y pasea por todo el barco como si fuera un turista de ese hermosísimo barco. Y Carlos se va y su asesor de prensa, quien vimos también en la sesión pasada, le dice, ya le conseguí todo, le conseguí algo que va a ser muy importante, que es que usted hable con el primer ministro a solas, con el nuevo primer ministro. El nuevo primer ministro es elegido el 1 de mayo del 97 y el viaje que vamos a hacer a Hong Kong es el 1 de julio del 97, que es el día de la entrega. Durante esos 2 meses no se han conocido y se van a conocer realmente en Hong Kong. Y su asesor de prensa le dice a Carlos, le conseguí eso, le conseguí otra reunión con este, lo único que no le pude conseguir fue los tiquetes en primera clase. Y resulta que el príncipe Carlos termina viajando en el mismo avión que los miembros del gobierno, pero los miembros del gobierno van en primera clase y el príncipe va en clase ejecutiva, tal como lo muestran en la serie. Tal vez la única diferencia es que el avión en que efectivamente se dio ese viaje era un 747 de 2 pisos y la clase ejecutiva está en el segundo piso y la primera clase abajo. Los miembros del gobierno dicen que no supieron que en el avión iba el príncipe Carlos, que si hubieran sabido, le hubieran cambiado y hubieran subido y ellos se hubieran subido a clase ejecutiva. La razón no es porque no hubiera fondos para que el rey, para que el príncipe, el heredero de la corona, como él mismo dice, no pudiera viajar en clase, en primera clase, sino porque la clase primera ya estaba llena en el avión y solamente había cupo en clase ejecutiva. Y por eso el príncipe Carlos viaja en clase ejecutiva. Y el príncipe Carlos no sabía que estaba viajando en clase ejecutiva, sino cuando se sienta y siente que la silla es un poco bastante incómoda. Y todo eso se sabe porque los diarios de ese viaje, el príncipe hizo unos diarios muy claros de ese viaje que se filtraron después a la prensa y que un juez permitió que fueran publicados. Entonces, todas las incidencias de ese viaje son tal cual como fueron narradas. El viaje sí se dio, el príncipe Carlos no fue, no sé las razones, en uno de los aviones oficiales de la corona británica, sino se fue en un vuelo de British Airways en clase ejecutiva, mientras que el primer ministro nuevo y su staff de la Cancillería iban en la primera clase y se vería bastante raro. Difícil de creer que el gobierno no se enterara. Si uno se sube a un avión en que va el príncipe de Inglaterra, el príncipe de Gales, uno se entera. El capitán hace saber, de alguna manera se hubiera enterado.
El hecho es que llegan finalmente a la ciudad de Hong Kong. El príncipe Carlos va a estar hospedado en su yate Britannia que le ha llegado y hacen la ceremonia de entrega en un aguacero, en unos grandes diluvios, tal cual como se muestra en la serie. Y es el príncipe el que se encarga de decirles, señores, en unos minutos vamos a quitar la bandera de la Inglaterra y vamos a subir la bandera de ustedes y les deseamos mucha suerte con este nuevo territorio que ustedes tienen. Y a ese acto fue acompañado naturalmente de Tony Blair. Ahí están junto con el gobernador de Hong Kong y la señora de Tony Blair. Y después de eso, como nos muestra la serie, se van a reunir en el barco. Y la conversación también se dio y también se supo de ese diálogo entre el nuevo primer ministro y el príncipe Carlos, porque quedó escrito en el diario del príncipe Carlos que se filtró. Y esta es una foto de esa conversación entre ellos dos en el yate Britannia a los primeros días de julio de 1997. La manera en que se muestra este diálogo es un poco cruda, porque nos muestra cómo es un laborista, entonces lo van a poner un poco más ordinario, si lo podemos llamar de esa manera, que un primer ministro conservador. Entonces el señor Tony Blair va a entrar a la suite donde está Carlos y él decide sentarse y la conversación se va a dar entre un Tony Blair, primer ministro, sentado y un príncipe heredero de la corona de pie, cuando lo que hemos visto es al revés en todas las oportunidades. Pero quería el libretista enfatizar ese hecho, enfatizar de que el laborismo llegaba con una nueva Inglaterra, con un nuevo laborismo, con una nueva manera de concebir la política. Pero Carlos también lo va a utilizar, porque Carlos dice, al fin llega alguien de mi edad, porque es que los otros todos parecían el abuelo de mi mamá, el papá de mi mamá, el hermano de mi mamá, el tío de mi mamá, al fin llega alguien de mi edad. Y los dos somos personas inteligentes y entre usted y yo podemos sacar Inglaterra adelante. Solo había un error, o tal vez solo había dos errores. Los dos errores salen en ese momento. El primero es que Carlos decide irse después de Hong Kong de vacaciones en el yate Britannia a unas islas sobre el terreno filipino y no le cuenta a su madre y a su mamá le molesta mucho el tema, no está muy de acuerdo en que se vaya a hacer unas vacaciones, no porque estuvieran gastando el yate oficial, eso estaba sin cuidado. El problema es que se estaba yendo con Camila Parker Bowles. Y el príncipe le dice, pues que yo ya soy un hombre separado, yo ya me separé, yo tengo derecho. Sin embargo, la reina hasta ese momento insistía en que esta mujer no podía estar al lado de Carlos. Y el segundo error fue que la conversación que tuvo con Tony Blair no ha debido tenerla. Y la reina se lo hace saber en una fuerte conversación entre ellos dos, donde le dice, nosotros tenemos que tener claridad que la única persona que puede hablar con el primer ministro soy yo, la reina de Inglaterra. De resto, los demás no pueden. Y eso fue bastante molesto para la reina que se le atravesara en esas circunstancias. Y después volvemos nuevamente a la familia Dodi Al-Fayed, porque nos vamos a encontrar en una escena en un teatro, en el famoso Teatro Coliseum de Londres, donde se presenta el English National Opera, la ópera que es en inglés. Se va a presentar en este hermosísimo teatro y vamos a tener una obra del ballet, el Lago de los Cisnes de Tchaikovsky. Y si ustedes ven la manera en que están presentados los palcos, en un palco vamos a tener a la princesa Diana, en un palco arreglado, porque esa no es la realidad del palco, con los, con las plumas del príncipe Carlos, con los feathers del príncipe Carlos, y enfrente, en el de la corona real, estará sentado Dodi Al-Fayed, que no, perdón, Mohamed Al-Fayed y su esposa, la finlandesa, en una escena que no parece ser muy real, porque la reina no le iba a prestar el palco de la corona para que se sentara. Pero sí van a quedar uno enfrente al otro en esa presentación del teatro, del ballet, del Lago de los Cisnes, y parecería difícil que se hubiera dado por la lejanía, por la distancia que hay entre palco y palco, que se hubiera podido dar ese episodio de que Al-Fayed le dice vamos a cenar, la otra le dice no, yo me quiero ir a dormir, pero vamos a comer corto 20 minutos.
Era difícil, sin embargo, es una manera simpática, una manera bonita en que muestran un diálogo entre esta pareja y la joven Diana, muy sola en su palco viendo el lago de los cisnes. Como dijimos, se da la conversación entre el príncipe Carlos y la reina Isabel al final lo único que dice es, yo quiero ir por última vez a despedirme de mi barco. Y efectivamente lo hace y esta fotografía es de ese momento donde una reina está un poco en llanto porque entrega y es su última vez que se sube en el año 97 al yate Britannia, que después va a quedar, como les dije, en la ciudad de Edimburgo como un museo. Y en la última escena tenemos a una princesa Diana que se va a subir al avión porque después de que ellos han salido a comer esa noche, Diana le dice a Al-Fayed, no tengo dónde irme de vacaciones y ella le dice, él le dice, camine con nosotros a Saint-Tropez, yo la llevo en mi avión, la llevo en mi yate, allá no tiene que sufrir nada de estas cosas. Y ella seguramente sin tener mayor oficio que hacer, ni a dónde ir y sobre todo buscar un sitio tranquilo donde no la espiaran ni la miraran, decide irse. Y en la última escena tenemos esos días en julio de 1997, después de que han vuelto la comitiva que se había ido a Hong Kong, en que ella se embarca en el avión con sus hijos para irse a Saint-Tropez. Y esos son los últimos 45 días de Diana, donde seguramente tendremos una séptima temporada, una sexta temporada el próximo año, porque Diana se va en ese momento en compañía de sus hijos y del señor Mohamed Al-Fayed y su esposa. Y en ese momento, Dodi Al-Fayed recibe una llamada de su padre, que él está en París, Dodi, y le dice, véngase a Saint-Tropez y aquí vamos a estar con la princesa Diana. Y eso se da todo julio del 97 hasta que regresan a París, hasta el famoso y fatídico 31 de agosto del 97, donde mueren Dodi Al-Fayed y la princesa Diana en un accidente automovilístico. Ha sido un gusto haberles contado estas historias de la corona, de la Crown, de la quinto episodio, de la quinta temporada. Espero verlos en una próxima y en otra serie histórica y que por favor suscríbanse a mi canal y seguimos manteniendo un contenido de histórico para poder entender eventos como estos. Muchas gracias.